Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliques de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a Paliques de Fútbol, a un nuevo episodio y hoy tenemos con nosotros a otro profesional de diferentes medios, en multiservicio, aparte tiene su negocio que yo he tenido la suerte de hacer varios cursos allí y la verdad que desde que pueda económicamente y encima es que dan muchas facilidades, pues seguiré haciendo cursos porque la verdad que estaría feo no pensar que lo estoy diciendo porque lo para participar en el podcast, pero no es así. El que me conoce sabe que si algo no me gusta lo digo y la verdad que he sacado mucho provecho de los cursos que he hecho con ellos y la verdad me han parecido muy, muy entretenidos y muy, muy aprovechables. Así que él es Jorge, él es el director de Affect Football Academy y la verdad que, como digo, ha trabajado como analista táctico, como scouting y tiene una trayectoria, así que me pareció muy, muy interesante traerlo para que nos dé su punto de vista, su opinión y debatir un poco y pasar un rato hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Así que Jorge, bienvenido y todo tuyo para que te presentes. Muchísimas gracias, Ancor, un placer estar aquí. Al final, todo lo que sea iniciativas de alumnos, pues tienen el apoyo mío personal y por supuesto el de la academia. En tu caso, como bien dices, si no me equivoco, llegaste a ser el curso de director deportivo, también tenías algo de inglés, es decir, que has confiado en nosotros en varias ocasiones y nada, para mí un placer el siempre estar hablando de fútbol. Ya tú me has presentado, pero para el que no me conozca, pues dirijo a Affect Football Academy, que es una academia de formación para entrenadores. Ahora estamos obviamente con la formación online para diferentes puestos y con diferentes modalidades. Y luego, pues, anteriormente a esto, tengo experiencia trabajando como analista táctico a nivel semiprofesional y en algún caso puntual en el ámbito profesional. Y sí que es verdad que donde tengo más experiencias en el mundo del scouting, que tengo ya experiencia dentro del fútbol profesional, no solo a nivel nacional, sino también con 2 o 3 experiencias que he ido encadenando a nivel internacional en otros países de Europa. Así que nada, para mí un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro, evidentemente ahí queda tu currículum, tu experiencia, que vamos a aprovechar para hacer el podcast y sobre todo decir que aparte de los 2 cursos que nombraste, hice el de análisis táctico y scouting también. Cierto. Y la verdad que son súper, por ejemplo, a mí me sirvió para valorar mucho el trabajo sobre todo del analista táctico, todas las partes tiene que abarcar. Sí es verdad que me parece como me tira más ser entrenador, el ser entrenador UEFA Pro, pero es verdad que te enseña mucho a valorar el trabajo que se hace, que a lo mejor simplemente se le quita importancia o valor porque parece que es simplemente ir a ver fútbol y junto con el de director deportivo me valió bastante para muchas cosas y el de director deportivo ni te digo la cantidad de cosas que descubrí que parece que no existen y que vienen dadas y que son muy, muy, muy complicadas. Sí, y de hecho nosotros tenemos gran parte del alumnado reúne el perfil que tú tienes, que eres entrenador, pero que quieres descubrir también nuevas cosas, porque primero por seguir adquiriendo conocimiento, segundo porque nunca se sabe las vueltas que da la vida en ese sentido, pero yo creo que el punto número 1, el seguir ampliando conocimientos, te facilita a ti como entrenador pues saber lo que comentabas, ¿no? La figura del analista, si tú como entrenador tienes algún analista, pues ya tú sabes exactamente lo que le puedes pedir, lo que no puedes pedir, lo comprendes un poco más y luego en caso de que no tengas analista, pues te permite a ti como entrenador pues seguir entendiendo y comprendiendo aún más el juego. O sea que yo creo que, y no porque personalmente tenga o dirija la academia en sí, sino que de hecho yo también me he formado en diferentes ámbitos y de todo sacas esas conclusiones que antes ignorabas y que ahora te las traes en tu mochilita de aprendizaje, como digo yo, y te facilita mucho tu
tu trayectoria, el tener todos esos conocimientos contigo, ¿no? Pues sí, al final es lo que buscamos. Yo creo que quien se queda quieto y no sigue formándose, al final pues se va estancando y es muy bueno. Además que ustedes dan muchísimas facilidades para prorratear los pagos, para extenderlo en el tiempo, para no tener esa prisa por acabarlo, esa urgencia. Sí. Y yo creo que dan todas las facilidades, así que yo animo a todo el mundo a que por lo menos entre, los busque en las redes sociales, en su página de internet y vean las facilidades que dan y aprovechen porque es información muy, muy recomendable. Muchas gracias, Ancor. Muchas gracias. Nada, a ti por estar aquí. Vamos, si quieres, te paso ya la multipregunta para que después me le puedas devolver la jugada y ir charlando un poco de fútbol, que es lo que nos gusta. Vale, vamos allá. Vale, yo empezando por el tema del analista táctico, scouting. Por un lado, ¿cómo ves la figura en el fútbol regional, modesto, en el fútbol base, tanto del analista táctico como del scouting? Sobre todo hay muchos clubes que lo intentan implementar, pero me pasó también cuando hablé con Vicente sobre el tema del análisis de gestos y todo el tema que es un poquito como no se le da la importancia, o creo yo, o qué importancia crees tú que se le da, para no condicionarte con la pregunta, a esta figura, si es cuando sobra X dinero, si no se le da la suficiente importancia. Resumiendo, ¿qué importancia crees que debe tener, que tiene realmente, que te gustaría que tuviera, tanto la figura del analista táctico como la del scouting en el fútbol modesto, amateur? Sí. Y después, otra de las preguntas que te quiero hacer es, ¿crees que un analista táctico es imprescindible para los clubes más modestos, igual que el scouting, que se le debería dar un plus o incentivar un poco, si ya no tienes, por ejemplo, como tú estabas comentando antes, no puedes tener esa figura, pero por lo menos que el entrenador tenga sus conocimientos y por lo menos pueda realizarlo, pueda irse a ver un rival y no quedarse con las 4 tonterías que nos quedábamos los entrenadores, sino ir más allá. Todo esto, sobre todo, es fútbol base, fútbol modesto. Me interesa tu opinión y bueno, ya según vayas hablando seguro que van saliendo más preguntas. No, yo sobre este tema siempre suelo decir lo mismo y es que el fútbol va evolucionando muchísimo y por lo tanto lo que se va viendo en el fútbol profesional al cabo de unos años va apareciendo luego en el fútbol semiprofesional y ya por último en el fútbol base. La figura del analista táctico, por ejemplo, te lo puedo equiparar a lo que hace unos años era el preparador físico, ¿no? Que solo se empezó a añadir dentro del fútbol profesional, fue bajando al fútbol semiprofesional y incluso en fútbol base hay ya una persona, o si no es una persona como tal, es el propio entrenador el que tiene que tener unos conocimientos en ese sentido. Entonces, estamos con la figura del analista en ese proceso intermedio en el cual ya en el fútbol profesional, pues no es que se tenga un analista, es que se tiene un departamento de análisis. En el fútbol semiprofesional cada vez se ve más, en el sentido de que, si nos vamos 3 años o 4 años atrás, era muy, muy complicado que un club de tercera división, por poner un ejemplo aquí en Canarias, tuviera un analista y ahora ya en 2021, pues si no lo tienen todos, lo tienen casi todos, ¿no? O cuando hablo del analista, hablo de algún entrenador que esté en las categorías inferiores de ese equipo y que también tenga ese rol. Pero bueno, que lo que me refiero es que ya prácticamente todos empiezan a grabar sus partidos, empiezan a manejar software de análisis, tienen al menos una persona encargada de ello y también en fútbol base, pues también se va viendo que se empiezan a ese proceso de grabar los partidos. La gran mayoría es el propio entrenador el que luego lo analiza. Pero bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Que necesitamos un proceso de adaptar lo que va surgiendo en el fútbol profesional a los siguientes niveles. Sí que obviamente me gustaría que ese proceso fuera más corto y que ya en 2021 ya se empezara a crear esos departamentos en clubes de tercera división, de regionales, etcétera, y obviamente en fútbol base que no fuera el entrenador el encargado de hacer esos análisis o de esas grabaciones, sino que también hubiera una persona porque hay muchísimos profesionales y además algo que me consta es que el entrenador cuando ya recibe su primer análisis táctico, hablo del fútbol base o del fútbol semiprofesional, a partir de ahí ve todo lo que le pueda aportar a su equipo y prácticamente lo quieren añadir al cuerpo técnico. Entonces yo creo que es cuestión de
un poco de tiempo de seguir demostrando que esta figura es igual de importante que la que en su momento tuvo el preparador físico, y que obviamente pues los clubes también confíen directamente en esa figura y no sea lo que tú comentas de si sobra incorporamos al analista. Yo creo que debe ser una figura que tienen que tener los clubes y que creo que debe ir encaminada a la creación de un departamento como tal. Y lo mismo equiparable al mundo del scouting, ¿no? Bueno, en el fútbol profesional no es que se tenga 1, 2, 3 ojeadores, sino que se tiene una dirección deportiva con un coordinador que distribuye esos ojeadores. En el fútbol semiprofesional todavía está muy verde, en el sentido de que, bueno, que ese departamento de scouting apenas existen, y lo que hay es a lo mejor 2 o 3 colaboradores en los distintos sitios que te permiten llegar a esos futbolistas. Pero pienso lo mismo que con la figura del analista. Necesitamos un poco porque profesionales hay, que los clubes confíen, que no dejen si sobra esa figura, porque yo creo que todo debe pasar a esa creación del departamento de análisis y, por otro lado, el departamento de scouting, independientemente de la categoría y del nivel económico que tenga el club, porque bueno, lo asemejo constantemente a la figura del preparador físico y todos sabemos que a día de hoy es necesario. O sea, que creo que debemos dejar que en ese periodo de adaptación para esa creación de esos departamentos, pero ya en 2021 pues se debe de instaurar definitivamente. Totalmente de acuerdo. Me viene a la cabeza ahora un caso, uno de tantos, y Sí. me interesa saber tu opinión, porque se le ha dado mucha bola ahora con toda la evolución que ha tenido Pedri en el Barcelona Sí. y en Las Palmas, la facilidad, y no seré yo quien vaya ahora a defender al Tenerife, ni a sus jugadores, ni a su director de cantera, Sí. pero se le está dando mucha caña por cómo se escapó un jugador como Pedri a la cantera del Tenerife. Y claro, yo por un lado siempre he dicho que es muy fácil hablar a posteriori, ¿no? Porque al final tú no sabes cómo va a evolucionar un jugador, aunque creo que yo a Pedri no tuve la suerte de verlo cuando empezaba a salir, pero sí es verdad que todos no caben, y a lo mejor no reunían en su momento las condiciones o la necesidad que tenía el club. No sé cómo lo es, porque como Pedri hay 1000 casos. Muchos van a Las Palmas, pero muchos se van fuera. Está Javier Alonso, creo que es en el Alavés. Hay otro chico que está en el Villarreal. Hay muchos jugadores que salen de aquí. Pero claro, no es fácil por ejemplo, hablando del Tenerife, tener un... No es que no sea fácil, sino que muchas veces no todos llegan o no tienen la misma evolución. Y es normal que te equivoques, pero ¿cómo ves tú esos casos particulares? Si crees que falla algo, tampoco te quiero meter en un compromiso aquí a meterte, si opinas lo contrario, opinas que se está haciendo un mal trabajo, pero sí es verdad que es muy fácil opinar siempre, sobre todo a posteriori, que nos pasa en todas las profesiones, sobre todo relacionadas con el deporte, los entrenadores, los scouting, o sea, si te sale mal, te lo van a recordar, pero si sale bien y tú lo dejaste pasar, pues te van a caer encima también. Claro, es lo que tú comentas. Es muy difícil incorporar a todos los jugadores que destaquen un año a un club o a la cantera de un club profesional. Yo creo que debemos partir de la base de que es imposible añadir al club a todos esos talentos, y que obviamente habrá algunos que se nos queden fuera. Y es lo que comentaba, que el caso de Pedri se quedó fuera y destaca o la gente no entiende cómo el Tenerife no pudo incorporarlo teniendo el talento en la propia isla, y sí, por ejemplo, lo hizo la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que duele el doble porque al final es un futbolista que está demostrando pues que en el propio Barcelona, en Primera División, que es un futbolista increíble, y que obviamente por otro lado Las Palmas pues está llevando todo el tema económico, ¿no? Entonces, digamos, y hablando claro, jode el doble, ¿no? Jode el doble de que no solo que el jugador no haya pasado por el Tenerife, sino que sea la Unión Deportiva también la que está teniendo pues ese traspaso, ¿no? que realizó por Pedri, que a medida que vaya cumpliendo objetivos pues seguirá aumentando el dinero. Entonces, yo creo que molesta principalmente porque fue el club rival,
pero creo que debemos partir de la base que es muy complicado el captar a todos esos jugadores. De todas formas, y no creo que me surja ningún problema por decirlo, porque yo creo que prácticamente todos sabemos que yo creo que el Tenerife tiene todavía muchísimo margen de mejora para tener un departamento de scouting mucho más profesionalizado, ¿no? No creo que hay buenos profesionales, pero creo que les falta estructurar un poco mejor ese departamento como llevan años haciendo la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces creo que vamos 2, 3, 4 añitos por debajo del trabajo que han estado haciendo ellos, y eso obviamente pues nos perjudica a la hora de que ellos puedan anticiparse a esos futbolistas que están destacando aquí. Igual que también nosotros hemos incorporado a jugadores de allá, pero sí que creo que el departamento de scouting de Las Palmas se lleva creando desde hace varios años, y el del Tenerife pues ahora es un poco cuando se empieza a trabajar de forma más profesional, digamos. Pero también hay que estar dentro, quiero decir, hablamos de Pedri sin saber exactamente si hubo llamada al Tenerife, si no hubo llamada, si no lo cogieron por la altura, si había otras cosas, es decir, que los únicos que saben realmente lo que pasó son los Pedri y su entorno y el director de cantera del Tenerife, pero claro, insisto, creo que molesta y que destaca más porque ha sido la Unión Deportiva Las Palmas la que lo ha vendido al Barcelona, y encima el futbolista pues está rindiendo muy bien y a nivel económico pues le va a seguir dando más dinero a Las Palmas. Yo creo que ahí me he mojado un poco en los dos sentidos, Sí. en el sentido de comprender al Tenerife y en el sentido de también de creer que hay margen de mejora todavía para seguir mejorando pues ese departamento de scouting que tiene el Club Deportivo Tenerife. Es que en ese aspecto yo siempre he pensado, llevo años pensando, ahora sí lo está haciendo un poco la fundación, que va trabajando con chicos de diferentes edades de la isla sin incorporarlo al Tenerife, sino tienen varias zonas, sí, vamos a decir departamentos no, perdón, pero varias zonas donde van chicos de varios clubes y los entrenan, y van teniendo, yo creo que van creando una base de datos. Yo recuerdo que hace años siempre hablaba con los compañeros, que yo creo que visto hoy por hoy la competencia que puede tener el Tenerife en la isla, que es mucho menor que lo que se tiene en la península, ya que se enfrentan equipos más fuertes, por así decirlo. Yo siempre he sido partidario de que el Tenerife, creo, vamos, que es mi idea y es mi punto de vista, debería a lo mejor empezar su base en cadetes, que es donde se empieza realmente a competir. Y después tener esas secciones por zona, diferentes campos, donde tú martes, jueves tengas, o lunes, miércoles, dije martes, jueves por decirlo, 2 días a la semana, donde los chicos que quieran puedan ir a hacer entrenamientos con la fundación, como ahora es la fundación. Y eso te permite a ti ir recabando una información, una base de datos, incluso esos entrenadores que tú tengas contratados para esa zona, que se encarguen de ir a ver a esos chicos jugar, ver la evolución, y ir creando una base de datos mucho más grande para cuando lleguen a cadete tú ya tengas una agenda de, por ejemplo, de la zona norte de la Isla Baja, pues tienes a X jugadores que juegan de lateral y X jugadores que juegan, y tú puedas decir ahí, ir cogiendo y ir haciendo un equipo ya para competir en cadete y juvenil, nacional, etcétera. Yo creo que eso le viene mejor que meterle 30 a un equipo de un pueblo, o 20 o 15, y que al final no compitan, y que el portero pues a los porteros los tenga en la puerta para que tengas que iniciar jugada nada más, y que no sé, es un punto de vista que tengo yo desde hace años, y creo que va por ese camino, viendo Yo, lo que de está hecho, haciendo la fundación. Coincido contigo, y porque creo que si se hace como comentas, te facilita que esa detección de talento sea mucho más sencilla, es decir, no te tienes que estar desplazando, porque al final no vas a tener 30 ojeadores, el Tenerife aquí solo para cubrir la propia isla, dispersados cada semana en ir a un campo de fútbol a ver los partidos y a ver esos posibles talentos que puedan haber. La forma más simple es la que tú comentas, unificarlas a todos por esas zonas, por poner el ejemplo, esa zona sur, esa zona norte, esa zona más metropolitana, y que sean los entrenadores los que hagan esos seguimientos, y también, por supuesto, que a nivel técnico o a nivel de tecnificación se puede ir mejorando. Es decir, tú puedes ver a un jugador que te puede estar llamando la atención y que crees que se puede incorporar, pues a ese jugador hay que hacerle ese trabajo de tecnificación o del aspecto que sea más débil,
para irlo mejorando. Es decir, no solo es incorporar al futbolista, sino tener ese trabajo constante de irlo mejorando. Así que yo coincido contigo en que creo que es lo más sencillo, porque no vas a necesitar tanto número de ojeadores y tantos desplazamientos en los distintos campos que hay, sino que vas unificando a esos posibles talentos que puedan ser interesantes incorporar en esa etapa de cadete, y los vas viendo desde ese punto de vista del entrenador, que luego también le va a hacer ese seguimiento. Así que yo, en ese sentido, creo que es una muy buena idea, sobre todo para los clubes que no tienen tanto poder económico como puede tener un Villarreal o un Atlético de Madrid, por poner dos ejemplos. Sí, totalmente. Me tocaste tecnificación y eso lo voy a dejar yo para hacer. Creo que voy a grabar yo solo ese podcast porque tengo una guerra interior con todas las escuelas estas de tecnificación que se están creando, que lo de tecnificación me gustaría ver qué es lo que hacen, porque yo he tenido conflictos porque tengo chicos que hago un trabajo físico el lunes, si entreno, y van el martes o van el domingo y le hacen un trabajo físico en una escuela de tecnificación. Entonces ya me gustaría saber dónde está la tecnificación si le hacen un trabajo físico. Pero bueno, eso lo dejo porque me voy a mojar y me voy a meter en charcos yo solito. Una de las cosas que me resultó súper interesante en uno de los cursos que hice con ustedes fue el tema de la y además que lo vemos todos los días, los clubes, la reticencia que tienen para cuando vienen a buscar, ya sea un Tenerife, ya sea otros equipos, pero bueno, equipos profesionales, por así decirlo, vienen a buscar jugadores de sus canteras y como se lo van a llevar. Cuando ese jugador, en el caso que estábamos nombrando Las Palmas, Pedri sale, pega el pepinazo en Las Palmas, todo ese dinero le están dando a Las Palmas y a los clubes donde no fue profesional, que son los famosos derechos de formación. Sí. O sea, si tú eres un club humilde y tienes un jugador bastante interesante o con bastantes condiciones y viene un equipo profesional que se lo quiere incorporar a su cantera, probablemente si ese jugador llega te pueda dar un plus en 5 años para tú crear infraestructuras, para tú crear secciones, para mejorar tu club. Y yo creo que o los clubes no lo entienden o simplemente piensan en ganar la copita, piensan en ser campeones y se olvidan del más allá. Y es fundamental porque yo lo he vivido en mis propias carnes por un jugador en uno de los clubes que estuve, y pues fue lo que nos permitió mantenernos un par de años, lo que se ingresó por derechos de formación. Entonces yo creo que los clubes no son conscientes y si lo son, es lo que te digo, es egoísmo de decir yo gané. Entonces yo creo que es importantísimo saber eso y ser conocedores de eso. Tú comentabas el tema de la tecnificación como algo que te perturba un poco, pues a mí me ocurre y me lleva ocurriendo exactamente lo mismo con este tema que me acabas de sacar. O sea, yo me he encontrado pues muchísimos casos de lo que comentas, de presidentes de clubes que tienen algún talento en su club y ojo, ya no hablo que no lo dejen salir por ponerte un ejemplo, para el Madrid o el Barcelona o en algún equipo de esto, es que directamente ponen pegas hasta para salir al Tenerife o en su momento al Laguna o equipos al Sobradillo, es decir, equipos que bueno, que por trayectoria a nivel de fútbol base aquí pues son importantes. He visto que han puesto pegas hasta por salir a ese tipo de equipos y por supuesto a los que tú comentas de los grandes, porque parten de la base de lo que tú comentas, ¿no? Es que se van a llevar a este jugador. Cuando creo que no son conscientes de lo que tú comentabas, de los derechos de formación. O sea, yo creo que un presidente o un director deportivo o el coordinador del club debe tener ese conocimiento y debe facilitar, por supuesto, el crecimiento del jugador. No sé, no consigo entender, porque sí, es una ficha que te está abonando el padre en concreto, pero es que cuando a ti te surge luego un traspaso importante como puede ser el de Pedri, el de Omar Mascarell, el de José Pérez, no sé, 1000 casos como los que han salido aquí en Canarias, al club la ayuda o ese derecho de formación es lo que tú comentas, que te permite crear más estructura, te permite seguir creciendo, te permite pasar a ser un club referencia, porque saben que del Tegueste, por ejemplo, han salido Jairo, ha salido Omar Mascarell, ha salido, no sé, que salen más jugadores, te va dando a ti nombre
Y sin embargo, si el Tegueste hubiera cogido y hubiera dicho al Laguna por Omar Mascarell, no se va a ir al Laguna, pues claro, sí, te hubieras quedado con Omar Mascarell, pero que quizás Omar Mascarell nunca hubiera llegado al Madrid, nunca hubiera llegado a Alemania y por lo tanto nunca te hubiera dejado derechos de formación. No sé, creo que es cuestión, no sé si es desconocimiento por parte de los que dirigen deportivamente los clubes, pero, pero creo que deben entender que al club le interesa que los jugadores tengan éxito. No entiendo ese afán de cerrarle puertas, sobre todo cuando son chicos jóvenes, no sé. Creo que esa es mi guerra interna, que tú lo comentabas, de que no entiendo el por qué. No sé si es ese desconocimiento, no lo sé. Y sobre todo en los casos de un club más grande, podría ser el Tenerife perfectamente, pero bueno, Sí, pongámonos que fuera Las Palmas, que fuera sí. cualquier equipo grande de la península, tú puedes negociar como club, vale, yo te lo dejo ir, y yo creo que es También. de conocimiento, pero aunque sea cadete, que la gente yo creo que lo desconoce, y además yo lo aprendí en el curso de director deportivo, tú Ah, puedes negociar, házmelo profesional, cadete profesional. Una vez que la gente no sabe que una vez que le hagas el contrato profesional, ya todos los derechos de formación claro. se cobran desde el primer contrato profesional hacia abajo. O sea, si él pasa por otros equipos en juvenil, antes de llegar a firmar su primer contrato profesional, los derechos de formación te lo vas a llevar, se lo va a llevar los clubes Sí, sí. desde que antes de ser profesional, aunque sea cadete, si tú negocias, por ejemplo, con el español, o se me vino a la cabeza ahora el español, dice, Sí, vale, llévatelo en cadete segundo año, pero le haces con contrato profesional, le haces ficha profesional, no contrato, perdón, claro. ficha, la licencia sea profesional. Entonces, si ese jugador llega, no me acuerdo si es desde infantiles hacia arriba, ahora no me acuerdo, eso es un tanto por ciento, que se reparte entre tantos clubes por los años que Sí. estuvo. Entonces, si una vez que ficha en español ya es profesional, los derechos de formación prácticamente te van, si el chico ha estado toda la vida en tu club, todos los Claro. derechos de formación van a venir para ti. Que se pueden llegar a acuerdos, como dices tú, bueno, yo te facilito, digamos, la salida del jugador, pero podemos llegar a un acuerdo con ustedes para que nosotros seamos el club que tiene ese convenio con el Español, con el Barcelona, con el Atlético, que todo suma, que en el fútbol, además la vida da muchas vueltas. Yo creo que es cuestión de dar las máximas facilidades posibles porque te puede permitir seguir creciendo como club, ya no solo por los derechos de formación, sino por los contactos que te puede generar el que un jugador se vaya de tu club a ese y que destaque. No sé, creo que es cuestión de que en el fútbol pasar de buscar tanta competencia y tanta rivalidad por esa cooperación entre todos, ¿no? Es que yo creo que de todas formas, aparte que hay desconocimiento, es yo no sé dónde voy a estar mañana, así que hoy Sí, quedo campeón y gracias a este chico quedo campeón, exacto. y muchas veces porque yo me lo he topado. A mí me coincidió el año pasado que tenía un jugador bastante, bueno, era cadete de primer año y estaba en la selección canaria. O sea que él creo que era el único jugador de primer año que tenía, no recuerdo ahora. Y conmigo jugó, no, creo que no llegó a un partido con todos los minutos. Porque yo estaba en un B y el chico, si yo traerlo conmigo, está claro que yo hubiera, vamos, arrasado la liga si juega conmigo. Claro, Pero ¿para qué? Si yo lo estoy atrasando a él. claro, No le estoy haciendo ni un favor a él, ni le estoy haciendo un favor al club, no le estoy haciendo un favor a nadie. El exacto. chico jugaba con el A, venía con nosotros cuando tenía yo un hueco libre porque quería venir y no lo dejaba. De hecho, era centrocampista y creo que no digo un partido y tenía 7 goles y 4 asistencias. Era una cosa de locos porque la Sí, categoría le venía pequeña. Entonces, yo no le estoy haciendo ningún favor a claro, ese chico. ¿Y qué pasa? Si soy egoísta, sí, venga conmigo. Pero como ya uno tiene un bagaje en esto y tiene otra mentalidad, claro. y quieras o no, hombre, tenía mucha idea antes, pero es verdad que cada conocimiento que adquieres, pues te va abriendo la mente totalmente para pensar a mayor. Siempre tienes que pensar a mayor y bueno, Mm, son situaciones que te encuentras en el fútbol a diario. Y te digo, a mí entre la duda del desconocimiento y que lo hay sí. porque poca gente se dedica a formarse y a entender de leyes, y sobre todo de cosas deportivas, hay mucho egoísmo y mucho yo por encima del resto. Total, total. Además de lo que decía es que bueno, que prácticamente el que esté dentro del fútbol base o haya estado dentro del fútbol base, pues sabe
este tipo de cosas y comentarios y demás está a la orden del día. Así que yo creo que es cuestión de ir cambiando un poco esa mentalidad y también por otro lado lo que comentabas de la importancia de esa formación, ¿no? Bueno, tú al final hiciste el curso con nosotros, pero ya hablo de cualquier tipo de formación o de cualquier tipo de academia y demás, pues te permite que tengas ese conocimiento de los derechos de formación y que también te cambie un poco esa mentalidad y busques ese querer cooperar con los clubes. O sea que yo creo que en ese sentido la formación es muy importante porque te facilita conocer este tipo de cosas y te cambia o te ayuda a seguir mejorando como profesional. Por supuesto. Ahora te voy a tocar, por último, el tema Sí. de metodología, que la Sí, verdad que es un curso que ustedes ofertan y que la verdad que estoy loco por hacer, porque es algo sí. que me llama mucho la atención y no quiero cometer errores. Pero bueno, yo te voy a decir, para ser un director metodológico o un buen director metodológico, ¿tú crees que es necesario haber entrenado, bueno, ser entrenador titulado de la base, no haber entrenado porque ahí entramos en otro conflicto de las titulaciones Sí. y no quiero entrar tampoco? ¿Cómo lo ves? Creo que sí, sinceramente creo que sí, porque, bueno, yo personalmente no tengo ningún título de entrenador. Como te comentaba al principio, estoy más enfocado al mundo del scouting, del análisis como tal, Ujú. y creo que sí es importante porque, por lo que he podido ver, como decíamos antes, dirijo la academia y me encanta el seguir aprendiendo cosas nuevas. El curso de director metodológico también he podido verlo en profundidad. Ahora, de hecho, en febrero hubo una actualización de contenido, se incorporó Álvaro Panedas, que está en el Departamento de Metodología del Valladolid, Cristian Alesa también, bueno, que llevaba la metodología del Barcelona en diferentes países y te abre, a mí personalmente, que no tenía tanto conocimiento de ellos, me abrió muchísimo la mentalidad. Y creo que es importante el tener esos niveles de entrenador, más que la titulación en sí, porque se requiere muchísimo conocimiento del juego, ¿no? A la hora de diseñar tareas, alguien que no tenga el título de entrenador y que por lo tanto no sepa crear ese tipo de tareas, por mucha experiencia que puedas tener, yo creo que en concreto para el curso de director de metodología, creo que sí es necesario tener al menos el nivel 1 de entrenador y obviamente si tienes más, pues muchísimo mejor, porque lo que impartimos allí pues está muy relacionado o partimos de la base de que el entrenador pues sabe ciertas cosas. Así que en este caso no te podría decir que no, lo recomendamos que lo tengan porque, bueno, te ponía el ejemplo del diseño de tareas, pero te puedo hablar de la estrategia operativa que la da Igor Oca, que estuvo en el departamento de metodología también del Alavés. Te puedo hablar de lo que hablábamos antes también de tecnificación, pero tecnificación bien hecha, que la da José Herrera, que actual es entrenador del Granada femenino. No sé, creo por responderte la pregunta en sí, creo que es muy, muy importante el tener algún nivel de entrenador, porque que ahí entramos en otro debate, ¿no? Damos por hecho que teniendo el nivel de entrenador ya tienes esos conocimientos del juego que son necesarios. Pero por generalizar un poco, diría que sí es importante el tenerlo. Yo siempre considero que la titulación para entrenar es importante, pues sobre todo porque te enseña o te forma, sobre todo ahora salió el UEFA C también, ahora es UEFA C, UEFA B, UEFA A y UEFA Pro. Te enseñan qué es lo que no tienes que hacer. Otra cosa es que tú después llegues a aplicarlo. Otra cosa es que tú después seas mejor, buen o mal entrenador para la base. Claro. Pero por lo menos tienes las herramientas, tienes un poquito más. Sí. Todo esto te lo comentaba porque hay un club, que no voy a decir en la isla, por lo menos uno que yo conozco, que es puntero, suele ser puntero, Sí. y tiene un director metodológico, además que lo ha publicado, principio de temporada, director metodológico que ni es entrenador ni ha hecho ningún curso de director de metodología. Entonces, a mí me resulta muy gracioso qué le va a enseñar, o si yo soy un entrenador de ese club, qué me va a imponer a mí un señor que ni es entrenador ni ha hecho curso de director metodológico, de metodología. Entonces, Sí. ¿qué puede aplicar? O sea, ¿cómo podemos funcionar de esta manera? ¿Cómo nuestro cerebro en el fútbol puede ser tan cortito para entender que encima se publica? Dice, joder, pero ¿qué va a enseñar? ¿Qué lo busco en YouTube?
Claro. Lo buscó en YouTube y está el típico que se cree que es entrenador, que busca vídeos en YouTube, que no tiene ni idea de las cargas que le está metiendo a los niños, que le mete vallas cuando las vallas están totalmente prohibidas, y lo vemos en todos los campos de día de hoy. A cierta edad, la pliometría te cargas un chiquillo perfectamente, pero ala, ahí está, tienen director metodológico, ala, vendida está, vendida la imagen está. Ahí me lo pone peor incluso, porque si ya no tiene ni siquiera formación específica en metodología, pues es como si me pones a mí a dirigir la metodología de un club. Vale, sí, te puedo saber cosas de fútbol, pero es lo que tú me comentas. Mándame a diseñar una tarea con cierto sentido. O sea, Claro. yo creo que cada uno debe centrarse en su ámbito, ¿no? Y yo tengo claro que no he hecho, por ejemplo, los niveles de entrenador porque hasta ahora no me ha hecho falta en mi ámbito. Claro. Que si pudiera, y ahora más que nada por tiempo, lo tendría porque al final es lo que decíamos al principio, que toda la formación suma. Y de hecho, seguramente de aquí a unos años me lo termine sacando, no por ser entrenador en sí, sino por los conocimientos que me pueda aportar, que es lo que tú me comentas. Pero, claro, si te vas a poner de director metodológico de un club, lo mínimo es que tengas algo específico de metodología. Y lo ideal sería que tuvieras, obviamente, el título de entrenador. Y sobre todo, pues, centrarnos, es lo que decías, centrarnos en lo que tiene cada uno. Si a mí me vas a poner a dirigir la metodología de un club, te voy a hacer un desastre. Sé de fútbol, tengo experiencia en fútbol profesional, pero no te sé diseñar una tarea con sentido. Entonces, y sí, te puede vender increíble que me pongas en Facebook que X Club incorpora a Jorge, que viene de la primera división de Rusia como director metodológico. Pero es que te voy a hacer un desastre. O sea, y sobre todo porque me va a tocar un entrenador como puede ser tú, que estás titulado, y te voy a decir yo a ti cómo tienes que hacer una tarea o cómo va a ser el modelo de juego de todo el club. No sé. Creo que parto de la base de lo que comentaba, que la formación cuanto más mejor y que, bueno, para dirigir la metodología de un club o formación específica como mínimo y, por supuesto, a poder ser el título de entrenador. Más que nada por lo que comentas, porque vas a tener que explicarle a otros entrenadores cosas del juego. Entonces... Yo te digo que en su día hice una metodología para un club pequeño, de una cadena muy pequeña, con los gustos. Y bueno, pero dentro de esa metodología yo no metí, o sea, fue tan básica porque al final yo pienso que la metodología va en función al tamaño de tu club y de lo que tienes, porque es así. Entonces la metodología que yo creé, pues impartí o impuse, fue muy sencilla, ni impuse sistemas, ni impuse, porque no sabes, al ser un equipo de un pueblo no puedes imponerle, no tienes o sea, no buscas esos jugadores para que vayan acorde al sistema de juego que quiere un director deportivo. Entonces, simplemente eran unas pautas de cómo entrenar, que el balón tenía que ser protagonista, que había que enseñar a los niños a sacar la pelota jugada y olvidarse de pelotazo arriba, que corra lo más rápido. Te estoy resumiendo mucho. Pero, vale, sin que si querían entrenamientos, yo ponía a disposición pues entrenamientos que tenía, de que había conseguido de cursos y tal, para niños más pequeños, según por la categoría, la edad. Si íbamos a trabajar tecnificación, eso sí que se tenía que hablar con el área de la coordinación o del director deportivo para no perder el tiempo, básicamente. Entonces, yo dije, yo que soy entrenador UEFA Pro, no me atrevo a meterme a hacer una metodología porque puedo liarla, puedo estar equivocado, me faltan conocimientos. Voy a hacer lo básico para que los niños aprendan a jugar a la pelota y nos olvidemos. Y veo cosas que una persona que no tiene titulación de un lado ni titulación de otro se vende como director metodológico y por todos lados el club crece. Sí, crecerá para el barranco porque no sé para dónde, o para el lago, o se va para el mar porque no sé para dónde va a crecer. No, total. Yo en ese sentido coincido contigo. Y en tu caso lo hiciste, aparte de lo que comentas, con aspectos básicos que crees que eran importantes, pero es que tú en tu caso ya eres entrenador titulado. Entonces, los conocimientos que tú vas a tener nunca van a ser equiparables a los que tengo yo, que no tengo ni una cosa ni otra. Entonces partimos de esa base. Pero bueno, es un poco lo de siempre, ese intrusismo, ¿no? Que
hay en el mundo también del fútbol. Sí, ese te contrató a ti porque cobras menos. O... Sí. El otro día lo hablaba con un compañero que está entrenando a un Benjamín. Un compañero no, un chico que está entrenando a un pre-Benjamín, que está entrenándolo porque así no paga la inscripción ni la cuota. Es decir, pero vamos a ver, si por poco que cobres, por poco que te paguen, por 10 meses, estás perdiendo dinero. Claro. Es absurdo, pero bueno, esto ya va en cabeza, en la cabeza de cada uno y las ideas. Bueno, Jorge, yo creo que con esto ya te doy la lata bastante. Te he hecho bastantes preguntas, así que es tu turno. Nada, la mía va un poco, ya lo hemos estado comentando o lo hemos dejado caer durante esta pequeña charla, pero a mí es algo que me interesa mucho preguntar a prácticamente todos los entrenadores con los que suelo contactar y es ¿cuándo consideramos etapa formativa y etapa competitiva? Es decir, si estamos como directores de metodología de un club o incluso con entrenadores o coordinadores o directores deportivos, sea el rango que sea, ¿cuándo crees tú que es positivo decir, oye, esta etapa la utilizamos a nivel formativo y a partir de aquí ya buscamos ese nivel competitivo? Yo creo, y creo que lo he comentado un par de veces, creo que va en función a varios aspectos. No hay, creo yo que no hay un criterio que digas tú, es esto y es así por esto. Yo creo que va primero en función del club en el que está, el tamaño que tenga. No es lo mismo, para hablar de Tenerife, la estructura del Tenerife que un equipo de barrio, que un equipo de pueblo, o sea, es muy distinto. Porque a lo mejor yo considero personalmente, aunque en los cursos nos solían decir que infantil segundo año, cadete, empieza a competir, yo considero, desde mi punto de vista, que en cadete es cuando ya empiezan a competir por un puesto, por normativa, hablando siempre de fútbol 11, por así decirlo, porque en fútbol sala la semana pasada tuve una charla con un chico de fútbol sala y claro, es verdad que ahí entran y salen, entonces ahí la misma regla que yo, la vara de medir que estoy usando Claro. no va igual, porque ahí Claro. pueden entrar y salir. Pero yo creo que en fútbol 11 la edad idónea es cuando empiezas a competir por un puesto, porque ya no puedes entrar y salir, ya tienes que competir con un compañero por un puesto. Porque Claro. yo, por ejemplo, tengo mi norma interna, allá donde voy, que si yo entreno, aunque hace tiempo que no entreno de cadetes para abajo, los niños, pero bueno, en esa metodología que te comenté, implanté que los niños tienen que jugar medio partido. Sea cual sea la categoría, de infantil para abajo mínimo tienen que jugar medio partido. Eso implica que como pueden entrar y salir, en el minuto, si juegan 30 minutos, a los 15 minutos ya tienes que tener todos los cambios hechos de la primera parte. Y después ya en la segunda parte haces lo mismo. De la forma que quieras, pero que el niño juegue medio tiempo, porque el niño tiene que, lo que entrena tiene que aplicarlo. Y donde aprenda a competir sin que la competencia sea el fundamento básico es jugando. Donde tú compites. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que no es lo mismo el Tenerife, que prácticamente tendrá que competir todas las categorías, porque se supone que va eligiendo lo mejor, y que entres y salgas, pues ya todos los chicos tienen el mismo nivel, o parecido, que un equipo a lo mejor, y a mí me ha pasado, tener un juvenil y seguir formándolos y seguir haciendo los cambios, porque pues la categoría no me exige a mí, o puede darse el caso que no desciendas, o que tengas un equipo que te permita estar en mitad de la tabla y que no lo notes, y entonces que los chicos jueguen mínimo 20 minutos y que las convocatorias pues vayas rotando a los más, dentro de lo que cabe, a los más flojitos, Claro. pero sigue siendo formativo y sigue sobre todo en un pueblo, en un barrio, no hace sentir a los chicos que no valen. Sí es verdad que cuando quieres competir, a mí me pasó el año pasado que yo tenía un cadete primer año y el A tenía opciones que de hecho ascendió y nuestro objetivo era ir detrás. Claro. Y aún así, pues un poquito lo timoneé, pero había veces que los niños jugaban 10 minutos, algunos se quedaban sin jugar, pero claro, ya sabían que había competición. Este año, cadete provincial, si tengo que hacer 2 cambios, hago 2 cambios. Claro. Porque ya es competición, ya estás compitiendo para meter dentro de los 5 primeros y luchar por meterte en autonómica o no descender a preferente. Entonces ya va en función, siempre lo he dicho, en función a lo que tengas, porque hay equipos que no pueden elegir, sino le van llegando chicos de descartes de otros sitios. Sí. Entonces, si tú compites, sabes que con eso no vas a competir. Entonces tú tienes que tomártelo. Y también, muy importante, es la idea del club.
porque yo puedo pensar que empiezo a competir en cadete, pero si el club me dice que el infantil B tiene que ser campeón de primera, y el problema lo tengo yo. Porque si no lucho y si pongo a todos los chicos y pierdo el partido, el problema lo tengo yo. Entonces es muy importante dónde estás, en qué equipo, la filosofía que tenga el club y todo el entorno y la estructura que tenga el club. A partir de ahí, en igualdad de condiciones, yo siempre he considerado que cadete primer año tienes que empezar a competir, porque además ya ahí no te vale. No te vale, venga, no pasa nada, no, tienes que entrenar bien, tienes que entrenar a tope. Si quieres jugar, tienes que entrenar, te lo tienes que ganar, porque no te puedo regalar minutos, porque si te los regalo se los estoy quitando a otro que está trabajando el doble que tú. Claro. Entonces es muy complicado, pero yo considero igualdad de condiciones, cadete primer año hay que empezar a competir, cadete segundo ya hay que competir a tope. Si estás en un club que es más flojito, que no tienes una ambición o no tienes esa obligación de ganar, pues puedes seguir formando, porque yo siempre pongo de ejemplo, y lo he dicho varias veces en varios podcasts, creo, que un jugador regional con 38 años, 37, no me acuerdo, llegó que si podía subir a la guagua dando saltitos con la derecha, y en año y medio sacaba los corners con la pierna izquierda. Él quiso aprender, seguimos formando, y el que quiere aprender, aprende. Es como los entrenadores, todo esto que estamos hablando. Si yo quiero seguir formándome, si yo me quedo parado, me voy a quedar obsoleto, me voy a quedar en entrenamientos de hace 7 años, que a día de hoy son totalmente lo contrario. Yo me pongo a pensar, cuando yo empecé a entrenar los entrenamientos que hacía, y miro ahora y digo, hostia, pues sí he aprendido. Porque no es que me haya ido a ver a nadie, sino simplemente pues me he ido formando, he ido a jornadas de actualización, he ido a cualquier congreso que organiza la federación, voy, me cueste lo que me cueste, voy, hago un esfuerzo y voy, y vas viendo metodología. Y por ponerte un ejemplo, siempre recuerdo de Monchi, fui a un congreso, a unas jornadas de actualización que fue Monchi. A mí me llamó muchísimo la atención que Monchi decía que él llegó de rebote a la dirección deportiva. Monchi, que está considerado uno de los mejores directores deportivos del mundo. Yo considero que su forma de trabajar funciona muy bien en Sevilla, pero que a lo mejor en un grande, donde hay más exigencia de competir, de que los jugadores funcionen desde que lleguen y tal, a lo mejor se le complica más. Pero recuerdo unas palabras de él que él dijo que la primera vez que negoció con el PSG, pues no me acuerdo el jugador, él sintió que lo habían violado prácticamente, que lo habían destrozado, porque cada vez que llegaba a un acuerdo le decían sí, pues ahora le bajaban, abusaban. Y él siempre dijo que después se la devolvió con no sé qué fichaje, tuvo que negociar y fue él el que estaba en la posición de poder. Y él recomendó a todo el mundo que si cuando estés en una situación de poder, saca provecho, pero no abuse, porque al final te la van a devolver. Pues yo creo que esto es un poquito igual a la hora de competir. O sea, si tú estás en una categoría de competir, pero no tienes esa ciencia, esa obligación, compite, pero no dejes a los que están a menor nivel, no los discrimines si puedes, porque te van a hacer falta. En algún momento te van a hacer falta. Y puedo poner un ejemplo de primera mano, que yo recuerdo que este primer año, estamos hablando de esto, competición, cadete primer año, estaba yo en un cadete donde había la mayoría en de segundo, y yo no tenía ni la oportunidad de jugar. Ni la oportunidad, el entrenador no me daba me daba 10 minutos, 5 minutos cada 2 partidos. Y al año siguiente fue cuando yo la rompí, por situaciones de la vida, por confianza del entrenador la rompí. Pues al año siguiente el entrenador que no contaba conmigo, que me escachó, me llamó para un equipo y le dije, pero vamos a ver, si yo sé cómo tratas a todos los jugadores, que a lo mejor yo ese año estaba a un nivel bajísimo, pero claro, no es que no me dio ni la oportunidad, ni los partidos más flojos jugaba. Entonces, yo creo que competitividad, sí, a partir de cadete, pero el que está al mando, que para algo tiene que tener su titulación y su curso de psicología y todo, tiene que saber cómo manejar un grupo, porque una cosa es ser competitivo y otra cosa es aburrir a los chicos. Claro. O que los chicos, o no, cuando tengas oportunidad de no darles minutos, oiga, que tú le das minutos y no te responden, pues eres tú el que has desaprovechado tu oportunidad. Pero que la tenga. Entonces, te digo, para mí es muy complejo porque no se puede decir aquí, porque no todas las condiciones son iguales. Cadete provincial, te puedo decir ahora que estábamos en cadete provincial, su competición, el que no esté en condiciones, el que no venga a entrenar los 4 días, el que no venga
el que no rinda, el que no está al 100%, el que no esté concentrado en el entrenamiento, se queda fuera y no juega. Vale. Pero es en todos los equipos de cadete provincial. O sea, ya es lo que hay. En un equipo cadete primera de un pueblo, pues tienes que, y a lo mejor tienes 14 niños y estás tirando infantiles porque no tienes más. ¿Cómo vas a aburrirlo? Sí. ¿Cómo vas a ser tan duro? Tienes que saber dónde estás. Y hay muchos entrenadores que no sabemos dónde estamos, ni a dónde vamos. Y es importantísimo también saber a qué entorno vas y lo que te vas a encontrar y cómo tienes que actuar. Y ir adaptándote al medio según van evolucionando las semanas. Y es lo que hay. Me quedo con tu reflexión porque ya te digo que es algo que siempre me gusta preguntar porque hay diferentes opiniones, como sabes, y yo creo que tu punto de vista es el que más coincide con el mío, ¿no? En esa etapa ya de cadete, pero sobre todo de lo que comentabas, según el club, depende de muchísimas cosas como para dar una respuesta cerrada, pero creo que prácticamente lo que has comentado de a partir de cadete y intentando siempre desde abajo que jueguen los niños lo máximo posible, que no haya esa competencia entre ellos. Yo creo que en ese sentido me quedo con tu forma de verlo porque es la que más se asemeja a la mía y eso que, como comentaba antes, pues nunca he tenido la oportunidad de dirigir un club como tal, pero creo que coincido en esa forma de gestionarlo. Sobre todo porque la competición también te lo marca. O sea, en el momento que no puedes entrar y salir, pues claro, es más competitivo. Según vas ascendiendo, ahora por el tema de pandemia y demás, pues se ha abierto el tema de las ventanas, pero antes eran 3 cambios. Y tenías a lo mejor 7, 8 en el banquillo, pues juegan 3. O sea, y a veces no hacías ni los 3 cambios, en función a cómo fuera el partido. Entonces, la competición te marca unas pautas, la exigencia te marca otra, el nivel de tu plantilla te manda otra. Pero por competición, en cadete, cuando ya no pueden entrar y salir, ya tienen que jugar los mejores, los que mejores entrenan, y los mejores no siempre son los mejores técnicamente, son los que más trabajan, los que mejor rendimiento dan, los que menos tóxicos son, que a veces la gente no lo entiende. No lo entiende, que hay un jugador tóxico que no lo pones porque es perjudicial para el equipo y tienes que hacerle entender a ese chico que siendo así, siendo tóxico, siendo individualista, siendo egoísta, no va a jugar en el equipo porque esto es un deporte coral donde rara vez un individuo consigue hacer campeón a un equipo. Claro. Y al final son muchas cosas y muchas cosas que la gente de fuera no lo ve. Por eso siempre es importante, por eso me decidí a hacer el analista táctico, el curso de analista táctico y scouting, porque hay cosas que uno no sabe o no conoce, entonces pues vamos a investigar qué nos cuesta, claro. vamos a hacer el curso, pues te puede gustar más, te puede gustar menos, te puedes decir, yo no me veo haciendo esto, o yo soy más torpe para los programas de edición o mismos programas de análisis, pues te cuesta más, pues bueno, pues me gusta más entrenar el día al campo, pero bueno, ya tengo ese foco de información y posiblemente en años pues lo haré otra vez para ver cómo evolucionan las cosas y ver qué se le puede sacar a cada departamento, a cada individuo, y qué se le puede pedir y qué le puedan hacer y cuánto le cuesta. Es más, si me permites, Ancor, ¿sí? La formación nosotros, sobre todo a nivel online, le hemos querido dar una vuelta por lo que tú comentas y porque también lo creemos nosotros, que es muy, muy importante que la persona en concreto esté actualizada. Entonces, en toda la formación online, de hecho, si no recuerdo exactamente cuándo te incorporaste al analista, pero el de analista táctico online, las actualizaciones son gratis. Es decir, nosotros, imagínate, el curso lo creamos, creo que fue en 2018, 2018 creo que fue, pues ahora en 2020, en octubre de 2020, hicimos una actualización del curso de analista táctico. Lo mismo que el director de metodología, que también se creó en 2018 o en 2019, febrero de 2019 de hecho, y febrero de 2021, 2 años después, hemos actualizado las clases, nuevos profesores, nuevas ponencias, y lo que buscamos es eso, que el que se incorporó al curso en 2019 y ya tiene su título y ya visualizó los contenidos de ese momento, también a día de hoy, si quiere actualizar nuevos conocimientos, nuevos contenidos, escuchar a nuevos profesores, puede conectarse al aula virtual y puede visualizar esas nuevas clases totalmente gratis. Somos pioneros en ese sentido de que compras la formación
una sola vez y tienes acceso de por vida a las actualizaciones. Y te lo recalco porque lo comentabas tú, ¿no? Que bueno, que en un futuro te gustaría también volver a ser el de analista para ir actualizando esos conocimientos, pues por ese lado te comento que las actualizaciones están incluidas en la inscripción que ya tú hiciste, y eso nos permite a nosotros pues dar más valor aún si cabe al alumno, y por supuesto el alumno no está adquiriendo una formación que tiene un plazo en concreto, sino que puede estar visualizándolo cada vez que quiera. Entonces abrimos un poco ese abanico de actualizaciones y de reciclamiento del contenido, ¿no? De hecho, yo recuerdo que el de analista táctico no pude hacerlo en su momento, o sea, porque por motivos de salud, Sí. Incluso hablé contigo y te dije, ¿puedo incorporarme y acabarlo ahora, aunque el plazo? Y me dijiste, sin problema. Sí. O sea, que lo que digo, facilidades, además, le tengo muchísimas ganas al de metodología, así que más pronto que tarde, seguro que acabo haciéndolo y lo recomiendo totalmente. Perfecto. Nada, tú sabes que por mi parte tienes la academia así abierta para lo que necesites. Te agradezco. Pues yo creo que con esto, yo creo que vamos, ya te he quitado bastante tiempo. Yo espero que no te haya sido muy pesado ni... No. Lo que buscamos siempre con el podcast, con estas dinámicas, que sea así, pues dinámico, entretenido, sí. Que se pase el tiempo rápido, que se pueda interactuar y tocar temas que a lo mejor para el fútbol regional, el fútbol base, pues son a lo mejor desconocidos o simplemente cosas que a lo mejor alguien oye esto y se da cuenta del tema de los derechos de formación y coño, pues sí. Se le abre la mente y entienden que es por el bien de todos, pues le viene bien a todo el mundo que un chico salga y vaya siempre a mejor. Entonces, yo creo que al final el podcast lo creamos con esta idea y sobre todo con no hablar mucho de fútbol profesional, porque de eso ya hay mucho. Sí. Y al final el fútbol mayoritario es el base, el regional, el modesto, y normalmente es el más olvidado, y yo creo que, bueno, dedicarle un tiempo, al final me engañó aquí el productor, el amigo, el jefe, porque yo no tenía pensado hacer uno semanal y al final no vas a grabar esta semana. Pero bueno, yo creo que al final está saliendo más o menos bien y se están tocando temas bastante interesantes. No, está muy bien, Ancor, y te felicito, los felicito a los dos por la iniciativa, porque creo que es algo totalmente diferente. Como tú comentabas, casi todo está enfocado al fútbol profesional, y desde que la verdad que no tenía conocimiento que estabas dentro de esto. Y bueno, el otro día cuando me lo propusiste empecé a escuchar algunos y la verdad que el formato es súper interesante porque pasa el tiempo, que prácticamente llevamos una hora creo, sí. y como estamos hablando totalmente de cosas de fútbol, de las vivencias de uno, las vivencias de otro, creo que es súper interesante el formato y creo que es lo que dices tú, que los oyentes pueden no quedarse con todo porque obviamente todo lo que hemos comentado no es para todo el público, pero sí que con que se queden con alguna cosita que hayas dicho tú o que haya dicho yo, como por ejemplo resaltar los derechos de formación, yo creo que ya es más que suficiente para que el podcast en sí tenga sentido. Y por otro lado, comentarte que si en algún momento necesitas contactar con algún profesor que tengamos nosotros o lo que sea, pues que por supuesto me lo digas y yo te facilito el contacto y ustedes lo gestionan, porque ya te digo que el formato que tienes es súper interesante y darte la enhorabuena. Pues muchas gracias y te voy a coger la palabra porque algunos hay que seguro que nos aporta bastantes cosas al podcast. La idea era esa, yo creo que está calando y está siendo interesante, así que de nuevo gracias por estar aquí y nada, cuando quieras también está en tu casa. Esto no es un podcast solo de ida, sino más adelante si queremos hacer otro y tocar más temas, pues lo que digo, esta es tu casa. Muy bien. Y nada, despedirte y a los oyentes pues decirles lo de siempre, que espero que les haya sido entretenido, dinámico, que se queden con cositas, que al final tocamos cosas que parece que no, pero son muy, muy importantes. Hablamos del fútbol real, del fútbol que no se conoce tanto y bueno, que si tienen algún tema, alguna sugerencia, pues tienen el Facebook, tienen nuestro Facebook y aparte que dejaremos el día que se vaya a publicar este podcast, pues ya iremos en el Facebook poniendo también los enlaces y las redes de AFEC para todo lo que les pueda interesar, que sigan aprendiendo. Sin más, despedirnos y hasta el próximo podcast.